Soy pescador, no me pidas que me quede a descansar. No me hables del calor ni del hogar. No pongas la mesa, que yo soy pescador. Y el sentido de mi vida está en el mar. No sé nada de la noche en la ciudad. No me interesa, solo entiendo el lenguaje de la luna. Si el vaivén de las olas me acuna. Buenas noches, es un placer estar en sus hogares por la gracia y la voluntad de Dios. Esperamos que este tema que vamos a tratar la noche de hoy sea de mucha bendición para cada uno de nosotros y sobre todo que podamos ponerlo por obra en nuestras vidas. Gracias y bienvenidos a nuestro programa. Bendiciones, amados, realmente para nosotros como siempre. Es un placerazo, un gusto compartir la palabra que a nosotros nos da vida y a ustedes también, porque muchos de los que nos están escuchando pues ya son hijos y algunos de que nos van a escuchar en un momento dado van a conocer al Señor y serán llamados hijos de Dios. Cada uno de nosotros tenemos muchas peticiones, como siempre, ¿verdad? Nosotros estamos pidiendo y pidiéndole al Señor que nos ayude en una cosa, que nos sane, que cuestiones de trabajo, bueno, de todo, la familia. Entonces, ¿pero por qué pedimos? Porque sabemos que Él es nuestro Padre y que Él nos va a dar una respuesta. Entonces, todos tenemos peticiones delante del Señor, se lo hemos presentado y que quisiéramos o queremos, más bien dicho, que Él nos responda de inmediato, porque siempre somos así, ¿verdad? Queremos que el Señor, no hemos terminado de hablar y que el Señor ya nos esté complaciendo con aquella petición, pero realmente Dios es bueno y Él responde a nuestras peticiones, a nuestros ruegos, pero puede que tengamos años, mucho tiempo de estar pidiendo algo, pero todavía no nos ha llegado la respuesta que queremos, que necesitamos, que nos haría tan feliz. No la hemos visto, no la tenemos, no la palpamos, no la miramos, no la sentimos. Pero no es porque Dios no quiera, ni porque Dios no pueda, sino que a veces nosotros cometemos la gran falta de no creer en lo que estamos pidiendo y más no creer que el Señor nos vaya a responder. Entonces tenemos que ir haciendo esos cambios en nuestra fe. En el tiempo de oración pedirle al Señor que nos dé fe o que nos aumente la fe. Porque definitivamente el Señor escucha los ruegos cuando uno quiere hacer las cosas bien, ¿verdad? También puede suceder de que nosotras mismas creamos que no merecemos que el Señor nos responda, porque a veces somos duros con nosotros mismos y creemos que no merecemos que el Señor responda porque hice tal cosa, porque he cometido tal pecado. Amados, todos hemos pecado, todos le hemos faltado al Señor, lamentablemente. Pero Él sí oye cuando una petición va con fe, el Señor responde, porque si no, imagínense cómo haría con todo el mundo que pide al Señor. Hay personas que tal vez no han estado muy cerca del Señor, pero en un momento dado la necesidad les ha hecho que crean que sí van a ser respondidos. Entonces, ahí viene la respuesta del Señor. Si no, nadie recibiría nada. Nadie podría recibir esa respuesta. Porque todos somos muy necesitados de que Dios responda a nuestras peticiones, a nuestras necesidades. Amén. Y es que yo creo que nosotros cometemos el error de no creer que el Señor nos puede escuchar. Y yo creo que esto se debe a que nosotros reconocemos la santidad de Dios. Dios es un Dios santo. Y lo vemos como imposible que Él pueda tener una relación con un ser
tan común y corriente como somos nosotros, ¿verdad? Entonces, necesitamos reconocer a nuestro Dios como nuestro Señor, como nuestro Salvador, reconocerlo como Padre y saber que cuando le pedimos, Él nos va a responder, siempre y cuando, claro, como decía la pastora, le pidamos con fe. Entonces, a veces nosotros decimos, voy a orar, voy a pedir esto, voy a pedir lo otro, pero con la duda de si el Señor nos va a responder. Y yo quiero decirle algo a ustedes esta noche. El Señor no basa la respuesta en que nosotros seamos totalmente santos o totalmente íntegros, porque es difícil. Y el Señor conoce nuestra condición de que nosotros somos seres humanos y que le vamos a fallar, ¿verdad? Y luego el Señor no tiene categorías clasificadas. Las personas que dice a este sí le voy a responder, pero a este no. El Señor no está jugando Tin Marín, No es así. ¿verdad? No está ahí. La clave en recibir la respuesta está en creer. Y así se llama el tema, ¿verdad? La clave es creer, ¿verdad? Si usted lee en San Juan 11:40, que se refiere a la resurrección de Lázaro, Marta, la hermana de Lázaro, le reclama al Señor porque dice que el Señor llegó demasiado tarde para ella, ¿verdad? Y el Señor le dijo, me encanta esa respuesta, y le dije, ¿no te he dicho que si creyereis, veréis la gloria de Dios? Entonces, si nosotros queremos ver la gloria de Dios en las peticiones que le estemos haciendo, tenemos que creer. Pedir y creer es la clave para que nosotros recibamos una respuesta. En la Biblia dice, en Mateo 7, capítulo 7, los versículos 7 y 8, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El 8 dice, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Mire que son 3 verbos, pedid, buscad y llamad. Y cada uno va a tener su respuesta. El que pide, recibe. El que busca, halla, y el que toca, se le va a abrir, ¿verdad? Y es que fíjese que la Biblia no dice de que nosotros vamos a recibir la respuesta por llenar algunos requisitos, ya sea morales o espirituales. Y no es que estos requisitos sean malos, al contrario, son necesarios en nuestra vida, pero que sean producto de mi corazón agradecido, de mi corazón sincero. No de que porque le voy a pedir algo al Señor voy a andar así como en el aire esperando una respuesta, porque lo que el Señor quiere es que le pidamos, pero que le pidamos con un corazón sincero y con un corazón agradecido. Los requisitos los requisitos morales, espirituales, son básicos, claro que sí, pero no son la clave para encontrar una respuesta. Lo que sí necesitamos para poder recibir una respuesta es creer. Amén. Amén, sí, así como nos decía la hermana Vero, ¿verdad? Que Dios no tiene personas escogidas ni categorías, porque para Dios todos somos iguales. El Señor no hace acepción de personas. Para Él todos somos iguales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es creer, tener esa confianza y ese reconocimiento de que el Señor existe. ¿Verdad? Creer que es fundamental para nosotros tener esa relación con el Señor. Y cuando ella hablaba de los requisitos, yo decía, bueno, pero si uno tiene que tener un conocimiento, ¿verdad? Una convicción, confianza de que el Señor siempre va a estar ahí. Cuando nosotros decimos conocimiento, claro, conocer que Jesús es Dios, ¿verdad? Creer que pues nosotros somos pecadores y eso nos separa del Señor. Creer que pues el Señor pagó toda la deuda en la cruz por nuestros pecados. Él murió, pero no solo murió, el Señor también resucitó. ¿Y para qué resucitó? Para demostrar su poder sobre la muerte, ¿verdad? Y para dar salvación a los seres humanos. Y cuando nosotros nos preguntamos, sí, es cierto, el Señor resucitó. Sí, entonces yo digo, bueno, ese es un principio fundamental, ¿verdad? De fe.
para nosotros los cristianos. Y aquí entra algo bien importante que nosotras como mujeres cristianas, ¿verdad? Y usted que nos escucha, si usted también es creyente, algo fundamental e importante, y nosotros lo sabemos, y nuestra amada pastora lo dijo, nuestra amada hermana Vero también, la fe, ¿verdad? Porque en Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y esta fe está manifestada, ¿verdad? A través de la obediencia, de la confianza que nosotros tenemos en el Señor, de la entrega que nosotros tenemos en el Señor, ¿verdad? Y sabemos pues que el Señor conoce cómo nosotros andamos, ¿verdad? A Él no le podemos engañar, Él conoce nuestros corazones. Y cuando la hermana hablaba de requisitos, y dice que sí, son importantes de la palabra del Señor. Que nosotros a través de la palabra, entonces allí nosotros vamos haciendo que nuestra fe vaya creciendo. Entonces es importante ese acercamiento que tenemos al Señor, que debe ser constante, porque debemos permanecer, ¿verdad? Y la palabra es bien clara, el Señor nos dice, separados de mí, nada podéis hacer, ¿verdad? Entonces, moverse por interés en el Señor, eso nos cuenta. Eso es para el mundo, ¿verdad? Eso era lo que yo trataba de explicar, ¿verdad? Que los requisitos morales y espirituales son importantísimos, lógico, ¿verdad? Pero que vengan como producto de un corazón agradecido. Así es. De un corazón sincero, no de que porque yo tengo un interés de por medio, entonces ahí sí voy a andar bien, como dice uno, pianito, ¿verdad? No, sino que sea producto del reconocer que Dios es el que me ha dado todo lo que Así tengo. Es, sí, ¿verdad? Que, como les decía, ¿verdad? Moverse por interés en el Señor. Eso no es así, no es así con el Señor, ¿verdad? Que en determinado tiempo nosotros podemos tener alguna preocupación, ya sea familiar, ya sea matrimonial, ya sea de trabajo, qué sé yo, ¿verdad? Pero igual, Él nos dice en Mateo 6:5. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene más valor la vida que la comida y el cuerpo más que la ropa? ¿Verdad? Entonces, este versículo también aparece en Lucas 12:22, cuando Jesús habla también con los discípulos. El Señor nos dice, no se preocupen, pero como dice el tema, es que la clave es creer. Si vamos a pedir, es porque vamos a creer que recibiremos, ¿verdad? Y si vamos a buscar, es porque también creemos que vamos a hallar. Y si vamos a llamar a la puerta, es porque creemos que se nos abrirá, ¿verdad? Todo tiene que ver con creer. Ese mismo pasaje bíblico, en otra versión, dice, el que leyó nuestra amada hermana Vero, ¿verdad? El número 7, creo que es Mateo, ¿verdad? Mateo 7:7. Mateo. En esta versión dice, 7, pidan a Dios. Mire cómo dice, pidan a Dios y Él les dará. Es como cuando nosotros le pedíamos a nuestros padres. Si nosotros les pedíamos, ellos nos daban. Así es el Padre también, ¿verdad? Dice, hablen con Dios. Mire que hasta la Biblia nos dice, es necesario que hablemos con el Señor, ¿verdad? Y dice, y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Mire qué hermoso, ¿verdad? Dice, llámenlo y Él les atenderá. Porque el que confía, dice, mire esa palabra, el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y se llama, es atendido, ¿verdad? En esa versión llama la atención la palabra confianza, porque ella tiene que ver con creer, que es la seguridad que existe, que las cosas van a pasar. En Romanos 10:11, el Señor nos dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y en otra versión dice que el que confía en Él no va a ser defraudado. El Señor nunca nos va a defraudar. Y Él nos ha dicho en su palabra, ¿verdad? Nunca te dejaré y nunca te voy a desamparar.
Es que realmente todos decimos creer, ¿sí? Todos decimos Sí, confiar, creo, todos decimos sí, esperar en el Señor, pero en nosotros hay dudas. Así es. Sí. O sea, si pedimos dudando, mejor no pidamos. No vamos a recibir. Porque no vamos a recibir y nos vamos a sentir mal, enojados, que a mí el Señor no me responde, y el Señor no tiene preferidos. Amén. ¿Verdad? Él lo que quiere encontrar es fe, En que nosotros. creamos de verdad. Entonces tenemos que examinarnos a nosotros mismos, porque el Señor va a aumentar una fe que ya exista. Pero no ¿verdad? puede aumentar algo Que no hay. Ay, Sí, que entonces todo eso tenemos que tomarlo en cuenta cuando pidamos, O para que no creemos- se enojen. O creemos, pastora, que el Señor es capaz de resolver una situación, pero otras no. Sí, no, Lo limitamos. Él no es así, Él no es humano, Sí. Él es Dios. Amén. Sí. Sí. Y es que en realidad el creer es lo que necesitamos para poder ver lo que deseamos. Amén. Amén. El creer en Dios es la solución ante situaciones difíciles. Como dijo la hermana Gloria, llámese trabajo, familia, en lo económico, en cualquier situación que estemos pasando, pues la solución siempre es el Señor. El creer nos sana también. Amén. Ay, amén. Como el Sí. Señor Jesús lo dijo en Juan 11:40, no te dije que si confías en mí verás el poder de Dios. Amén. Qué La hermoso. Entonces- gloria de Dios. Voy a hacer una pregunta. Cuando usted ora y le pide algo a Dios, ¿realmente está creyendo totalmente que Él le responderá? Seguramente pues a muchas nos ha pasado, ¿verdad? Que Sí. tal vez lo hacemos y aún así sí creemos en el Señor, pero aún así siempre dudamos que si lo va a hacer o no lo va a hacer. O no lo va a ¿verdad? hacer. Tal vez al ver la situación que estamos atravesando, ¿verdad? Hay situaciones que son tan fuertes, tan difíciles, Dificilísimas, sí. que nos hace falsear, nos hace pues dudar aún sabiendo el Dios que tenemos, Él Sí. es poderoso Amén. y que vela por nosotros y no nos abandona. Y orar y al mismo tiempo no tenemos la fe necesaria para creer que algo bueno saldrá de esa petición. Yo estaba leyendo la palabra y me encontré con la historia de cuando Jesús sanó al muchacho endemoniado. Que el papá de este joven le contó al Señor todo lo Todo que lo le que pasó había al hijo, pasado, ¿verdad? sí. Y que desde pequeño él sufría de esta situación. Y eso está en Marcos 9, 23, 24. A mí me gustó la NBI. Y lo voy a leer. Dice, cuando el papá le contó a él, al final pues todos sabemos, ¿verdad? Que él le dijo, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y me gustó la NBI por la respuesta que el Señor le dio. En el 23 dice, ¿cómo que sí puedo? Lo desafió. ¿Desde cuándo se Para pone el que en duda? cree, todo le es posible. posible. Sí creo, le dijo él. Ayuda Ayúdame en mi falta de fe. de fe. Y en la Me PDT encanta. dice, creo, ayúdame a creer aún más. Y ahí pues notamos que él tenía pues fe, pero es débil. Era una fe débil, ¿verdad? Que él creía, pero dudaba. El Señor Jesús, al escucharlo, pues revirtió las palabras de él, ¿verdad? En él, si puedes hacer algo, para el que cree todo le es posible. Amén. Sí. Y al hacerlo, el padre del muchacho fue sincero y le dijo, Ayuda. ayúdame. Qué bonito, Sí, reconoció lo él que admitió. sí, ayuda a mi incredulidad, Sí. le dijo. Que aunque creía en el poder de Jesús, luchaba con una duda. Yo creo que todos Sí. hemos vivido eso, de que oramos, pedimos, suplicamos, clamamos al Señor por algo determinado, pero allá en el fondo, muy en el fondo, estamos pensando, Sí, nuestra humanidad. Ajá, ¿será que el Señor me puede responder a esto, verdad? Pero imagínense si a veces sin creer, y el Señor nos sorprende con tremendas cosas. ¿Cómo sería si nosotros creyéramos? Sí. No, cuántas maravillas miráramos en nuestra vida, en nuestra familia. Amén. La verdad que, y fíjese que a pesar de que nosotros tenemos dudas, a pesar de que no creemos que el Señor vaya a realizar lo que estamos pidiendo, es la
actúa a nuestro favor. Sí. O sea, qué Padre, qué Dios el que tenemos, amados. Amén. Qué grande, qué amoroso el Padre que nosotros tenemos. Y Él cambia vidas, cambia circunstancias, cambia y nos da un final lindo, feliz, complaciente a nosotros cuando habíamos puesto duda en que Él respondiera. Pero la duda, eso lo tenemos nosotros, no Él. No Él. Esa duda la tenemos y como que queremos imposibilitar que el Señor realice la petición de nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces, lo que dijo usted ahorita, si hace con eso, hace cosas maravillosas con duda nuestra, que no miraríamos en nuestra vida resuelta si le creyéramos al 100. Sí. Claro, humanamente nosotros le fallamos, pero fíjese que podemos orar pidiéndole al Señor que nos ayude en nuestra fe. Amén. Porque necesitamos fortalecerla, necesitamos aumentarla, necesitamos que sea firme. Que la fe no la tengamos solo porque las cosas están saliendo bien. Que la fe no sea fuerte solo porque, ¿verdad?, todo está a mi favor. Sino que a pesar de que las cosas no se estén dando, amén, entonces yo sigo creyendo. Amén. Sigo estando firme en la fe que mi Señor nos va a responder. Que vamos a ver la gloria de Dios en aquello que nosotros estamos pidiendo. En una ocasión iba el Señor con los discípulos y ellos le pidieron, ¿verdad?, que le aumentara la fe a ellos. Seguramente, acuérdense que cuando el Señor los llamó, ellos tenían un trabajo diferente. El Señor los llamó y como que dice, ¿qué es esto? ¿A qué vamos? ¿A qué vamos? ¿Verdad? Sí. Entonces, después de verlo un tiempo y estar con ellos, diciéndoles, explicándoles, enseñándoles, ellos le pidieron que les aumentara la fe, ¿verdad? Entonces, la respuesta del Señor fue aquí en Lucas 17:6. Entonces, el Señor les dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, que es un árbol, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Imagine que le dice, si tuviéramos fe, nos dice ahora a nosotros, como un granito de mostaza. Usted la conoce, la semillita. Amén. Es tan chiquitita. No nos pide gran fe, como el granito de mostaza. Si tuviéramos como ese granito, imagínense, plantaríamos un árbol en el mar, que no es algo que sea fácil. Claro que ahora no nos va a pedir algo literal, ¿verdad? Mire que en otra traducción dice, si la confianza de ustedes fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, que me imagino que ahí estaba donde andaban ellos, un árbol cerca, levántate de aquí y plántate en el mar, y el árbol les obedecería. Entonces cualquiera dice, eso lo dice porque cualquier cosa pueden inventar, decir, pero la fe puede mover montañas. Ustedes Amén. saben que ahí lo dice. La fe puede cambiarnos en un instante. Algo que estemos viviendo negativo, una dificultad, una enfermedad, un dolor. Amadas, ustedes han experimentado eso, que un dolor desaparece en segundos. Cuando uno ora confiando que el Señor nos va a sanar y que le pedimos con fe, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer, pero no dudamos en ese momento. En ese momento estamos creyendo que sí, que Él lo hará, y Él lo hace porque no nos defrauda. Amén. El Señor Pastor, premia nuestra fe. Sí, yo pienso también, ¿verdad? Que también no solo es con nosotros, porque nosotros también podemos orar por otras personas y el Señor nos puede usar. Claro, que nosotros tengamos esa fe, que haya alguien que nos necesite, ¿verdad? Y el Señor nos pueda, ya sea porque aquella persona... Por la fe del que ora, puede ser el milagro, la sanidad. Porque nosotros vamos a orar, ¿verdad? Entonces, por nuestros hijos, nuestra familia, nuestros hermanos en la congregación, ¿verdad? El Señor
nos va a usar Así es. dependiendo de la fe que nosotros tengamos. La fe de otros. ¿Se acuerdan de aquel pasaje de los amigos que metieron por sí, por al arriba, paralítico. al paralítico? Él alcanzó A por lo la mejor fe de el los paralítico amigos. lo que menos tenía era fe, pero Sí. los amigos sí le Él solo tenían. sabía que lo llevara. Y qué rico cargado. Entonces el Señor respondió a la fe de los amigos, Amén. no del enfermo. No del enfermo. ¿Verdad? Qué hermoso saber eso, amados. Y los invitamos a que busquen al Señor, que clamen al Señor porque aumente su fe o que les regale fe. Amén. Porque hasta la fe que tenemos no es nuestra. No es nuestra. El Señor la Es un da. don. ¿Verdad? Amén. Y nosotros sí somos complicados, que no somos capaces de formar nosotros nuestra propia fe, sino que es el Señor que la da. Amén. Entonces, nuestro Señor, en las pocas palabras, lo que le estaba diciendo a los discípulos, realmente es que debemos creer, Que- que debemos confiar y Amén. debemos esperar, que eso es todo. Eso es todo. Va a decir, ay, ¿cómo va a creer que solo eso? Sí, pero escudriñese, ¿usted tiene fe? ¿Cómo es su fe? ¿Es fingida? ¿Es verdadera? ¿Es falsa? El Señor lo ¿O simplemente lo sabe, lo dice por la boca? El Señor conoce nuestro interior. El Señor sabe si le estamos orando y pidiendo con fe. Entonces, mire, la fe que nosotros podamos tener no va a venir porque alguien ore por nosotros. No, nunca. La fe la tenemos que buscar nosotros. Así es, ¿Y cómo claro. la vamos a buscar? Orando, buscando del Señor. En ese tiempo de intimidad con Él, Él puede hacer crecer en nosotros aquella fe, aquella confianza y que podamos esperar esa bendición. Entonces vamos a estar orando sabiendo lo que esperamos, no esperando nada, porque No, entonces es como nada tiempo estamos perdido, haciendo. ¿verdad? Entonces no es porque alguien ore por nosotros. No. Tenemos nosotros que producir en nosotros esa fe por medio de la oración, buscando al Señor, creyendo en ese tiempo de Dios. Señor, mire, hay gente que cree en otras cosas. Y dice, yo tengo fe que tal cosa. Pero jamás dicen, yo tengo fe en el Señor. Sí. Yo tengo fe que el Señor hará esto, yo lo creo, yo se lo pedí, yo sé que el Señor va a responder. A veces, amado, ni hemos terminado de pedir cuando el Cuando Señor está la ya está respuesta dando la respondiendo. respuesta. Amén. Eso es impresionante, eso es como para tener un corazón agradecido y ahí nos damos cuenta de que el Señor sí quiere hacer lo que nosotros le estamos pidiendo, ¿verdad? No Amén. es que tampoco lo hace porque nosotros Estamos lo merezcamos. obligando. No, y que lo vamos a merecer. No. No es por méritos. Nada. Simplemente es su amor incondicional. Amén. El que hace que nos mire con misericordia Amén. y responde a nuestras necesidades. Amén. Y fíjese que a mí me llama la atención que los discípulos le pidieron al Señor, aumentanos la fe. Pero fíjese que el Señor no vino y les dijo, ok, vengan mis muchachitos, voy a imponer las manos, voy a soplar sobre ustedes, voy a orar para que se les aumente la fe. No, el Señor les dio la clave, ¿verdad? No oró en ese momento para que le aumentaran la fe, pero les dijo que ¿dónde estaba la clave? ¿Verdad? Y yo creo que Gloria lo dijo. La fe, usted lo acaba de decir también, pastora. La fe no es algo que porque yo ore por alguien, porque yo le imponga las manos, porque se le unja o todo. La fe, no, la fe viene por el oír. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. Pero ¿qué es lo que vamos a oír? Vamos a oír la palabra de Dios. Entonces, cuando yo escucho de cualquier manera la palabra de Dios, mi fe se acrecienta. Va a crecer. ¿Verdad? Sí. Por ejemplo, él les dijo, lo que él les dijo, el Señor, a sus discípulos, le podrían decir a este árbol, desarráigate y plántate en el mar. ¿A quién con un poquito de cordura se le ocurriría hacer eso? A nadie, ¿verdad? nadie. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque plantar un árbol en el mar es imposible. Pero Jesús lo que les quería decir es, en este ejemplo literal, en este momento, ¿verdad? Lo que Él les quería decir que entendieran, ¿verdad? Que si creen, lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Amén. Cuando hay fe, cuando creemos, ¿verdad? Fíjese que
plantar un árbol en el mar es algo sobrenatural. No es normal, ¿verdad? Pero a mí lo que me llama la atención que él les dice que si tuvieran fe como un grano de mostaza, quiere decir que no se necesita una cantidad de fe increíble Sí. para hacerlo, ¿verdad? Sino como ínfimo. Yo no sé si ustedes, los pastores, y creo, conocen el grano de mostaza. Es una cosita como la cabecita de un alfiler. Yo me acuerdo que hace años yo traje para una vigilia y les di a los que estaban en la vigilia un granito, la semillita. Y al instante le digo yo, ¿y qué hicieron la semillita? Todo el mundo la había perdido por pequeñita que es, ¿verdad? Entonces, si la fe, hermanos, teniendo un granito de mostaza de ese tamaño, hace que ocurran lo que decíamos antes, ¿verdad? Hace que ocurran cosas grandes. ¿Cómo no sería si nosotros tuviéramos una fe grandísima que superara ese tamaño del grano de mostaza, ¿verdad? Y yo creo que, como decía la pastora, debemos analizarnos y pensar, si en mi casa, en mi familia, en mi hogar, no están ocurriendo cosas grandes, maravillosas, poderosas, debo de verificar qué tipo de fe estoy teniendo, ¿verdad? Quiere decir que nuestra fe no llega ni siquiera al granito de mostaza. Ahora, cuando Jesús utilizaba la figura del grano de mostaza para referirse a la fe, no solo hablaba del tamaño del grano en sí, sino del árbol. Porque yo leía en Mateo 13:31 que cuando ese árbol crece de una forma increíble, que se convierte en un gran árbol. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros sembramos ese granito de mostaza, que es nuestra fe, en el terreno de Dios, eso nos va a dar un árbol grande a nosotros, ¿verdad? Para que nosotros entendamos que a través de la fe nosotros podemos crecer como un árbol frondoso y dar los frutos que estamos esperando, ¿verdad? La fe es lo que se necesita. No necesitamos, como decíamos al principio, esos requisitos, no necesitamos tanta cosa. Necesitamos fe para creer, ¿verdad? Y la semilla de mostaza, yo pensaba que es como un símbolo, ¿verdad? De multiplicación, de fe, de abundancia. Por lo que leía en Mateo 13:31, que dice que se convierte en un árbol frondoso, muy grande. Entonces, se hace necesario tener fe. Amén. Amén. Si es que nuestro objetivo como cristianos es aumentar nuestra fe en Dios, ¿verdad? Debemos continuar creciendo en nuestro conocimiento con Dios. Crecer en fe, y esto debe ir acompañado de acciones, ¿verdad? Como, por ejemplo, aplicando lo que sabemos de las Escrituras, orándole al Señor, sirviéndole al Señor, tener ese acercamiento a solas con el Señor, porque es necesario para nuestras vidas. Y en otra ocasión, cuando la hermana mencionaba, ¿verdad? Yo me acuerdo de esa vez que ella hizo esa reunión y nos dio la semillita de mostaza. Es que es casi imposible encontrarla, ¿verdad? Porque la perdimos, es cierto que la perdimos. Rapidito. Y mire que en Marcos 4:31 y 32 en la NBI, en el 31 dice, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero cuando dice pequeña no es que usted la va a agarrar así, no, es que eso es diminuto, ¿verdad? Eso ni la siente cuando la agarra, ¿verdad? Es tan pequeña, dice, pero que después de sembrado crece, dice, y se hace la mayor de las hortalizas y echa grandes ramas. O sea, debemos echar nosotros grandes frutos, ¿verdad? Amén. Dice que de tal manera, dice que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra.
Entonces, imagínese usted, algo tan pequeño, así nos dice el Señor, que así sea nuestra fe. Mire que no nos pide tanto, nos dice como un granito de mostaza, ¿verdad? Y dice que crece, pero en cantidad. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el Señor, que nuestra fe así debe crecer, debe crecer. Lo que Dios quiere mostrar para nuestra vida, ¿verdad? Es que cada día nuestra fe vaya creciendo, que vayamos desarrollando esa fe para que nos ayude a crecer, como decíamos anteriormente, sin dudar, porque como decíamos, en nuestra humanidad dudamos, ¿verdad? Que el Señor pueda actuar en nuestra vida. Pero la fe no se obtiene, como decía la pastora, que otro ore. No, eso es, la fe es como un ejercicio donde nosotros debemos estar practicando cada día, ¿verdad? Y que el único origen de esa fe es la palabra del Señor. Amén. La palabra de Dios. No hay nada más que pueda aumentar nuestra fe que la palabra de Dios. Y la hermana Vero mencionaba, ¿verdad? Hasta ahorita lo voy a mencionar yo, que es Romanos 10, 17, donde nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí el Señor? Que sigamos, que continuemos orando, que crezcamos en Él cada día, que ese conocimiento de Él nos llene a nosotras. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Como dice el tema, la clave es creerle al Señor. ¿Verdad, hermana Jessica? Amén. Ahorita que usted estaba diciendo que la fe hay que ejercitarla, ¿verdad? Sí. Y lo que la hermana Vero decía de una semillita, yo me imagino sembrar aquello y estar cuidándola y dándole todo lo que ella necesita para crecer. Así es la fe. Y en la forma en que la podemos hacer crecer, pues guiándonos por la palabra del Señor, Amén, ¿verdad? amén. Porque solo así vamos a fortalecerla y podemos enfrentar cualquier situación con la confianza que Dios está con nosotros, así que no tememos, Amén. ¿verdad? Solo creemos. Amén. Tenemos que creer. A veces muchas circunstancias que vivimos, según va transcurriendo la vida, tienden a confundirnos, aún a las que conocemos del Señor, llevándonos a sentir temor, que es propio del que no conoce al Señor, ¿verdad? Se supone. Sí, se supone. Eso no es. Cuando el Señor dice caminaba con los discípulos, en muchas ocasiones se presentaron en situaciones que a ellos les dio temor. Les dio temor y el Señor les consolaba y les decía que no temieran. No temieran. Y yo me pongo a pensar, ellos andaban con el Señor y temían y sentían esa Pero es que lo esa miraban angustia, como ¿verdad? humano, Como humano, que sí, él era. como Y, Dios. y cómo tener fe en otro humano. O sea, la situación de ella era más complicada que Eso la es de lo que nosotros. estaba, cuando la hermana Vero estaba hablando, que dijo de nuestra humanidad, ¿verdad? Nuestra naturaleza es la que nos hace dudar, Dudar y temer, ¿verdad? sí. El querer ver al Señor como alguien, como una persona, como dice la pastora, y no, pues sí sabemos que es un ser supremo, poderoso, Amén, que no hay nada imposible para Él. Amén. ¿Verdad? Yo escuchaba una vez en un vuelo de un avión que había turbulencia y todos los pasajeros preocupados y miraban una niña que iba ahí de lo más tranquila. Ay, mi papá ¿Sí es el piloto. sí se recuerdan? Y le preguntaban, ¿y tú por qué no te...? El piloto de este avión es mi padre. ¡Ay, qué bello! Entonces, así, ¿verdad? Así o sea, ella creía en su papá. Entonces, así debemos ser nosotros. Creer Debemos en el Señor, perseverar en la fe, ¿verdad? Amén, amén. Y no perderla. Manteniéndonos fieles al Señor en las situaciones que estemos pasando, ¿verdad? Aunque Así parezcan imposibles. Amén. Y la respuesta puede tardar. Debemos seguir creyendo en Dios y creyéndole a Él, lo honramos. Amén. Lo honramos. Aprender a enfocarnos en Dios
en su palabra, su grandeza, en su fidelidad. Bueno, todos conocemos lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? En la vida de cada uno. Amén. Todos tenemos una historia con el Señor y hemos podido ver la grandeza de su poder, ¿verdad? Y el hecho de que no nos sentimos solos, Amén. sino que respaldados en todo tiempo. Amén. La palabra nos habla sobre el caso de la hija de Jairo, que estaba enferma. Le llegan a decir que ya no moleste al Señor porque su hija ya había muerto, ¿verdad? Sí. La palabra de Jesús en ese momento para Jairo fueron: no temas. No fue fácil para este hombre pasar por alto y no dar importancia a ese mensaje. Una palabra de esa pues quita el aliento, ¿verdad? A cualquiera, ¿verdad? Sí. En ese momento. Pero con esa sentencia que habían dado a esa muchacha, que el Señor, ¿qué fue lo que le dijo? Y en la forma en que fortaleció a Jairo fue diciéndole: no temas, cree solamente. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces, yo me imagino a Jairo recibiendo esa noticia. Eso era una sugerencia prácticamente de que se rindiera y que dejara de clamarle al Señor, de buscarlo, ¿verdad? Pero al Señor decirle estas palabras, que solamente crea, que la niña iba a ser sana. Ese no temas es no cuestionar. Es como no pensés, no analices, no encontrés una explicación, ¿verdad? Es simplemente creer en el Señor y que Él hace lo imposible. Amén. No Amén. tiene límites. El No Señor, tiene nosotros tal vez con nuestra mente humana los ponemos límites, ¿verdad? Sí. Pero Él no, Él es un Dios todopoderoso Amén. y del cual pues siempre tenemos que confiar y creer en todo lo que nos dice Él en su palabra, ¿verdad? En cada Amén. promesa. Y creer como dice, sin analizar, sin pensar cómo va a ser, cómo lo va a hacer, qué va a pasar, qué voy a Sin hacer. estructuras. Sí. Sí, realmente nosotros lo estamos platicando y muchos que nos están escuchando pueden decir: no, qué fácil, dicen ellos, creer. Porque como si pasaron dificultades, ya no están en ellas. Ahorita están libres de todo aquello, de problema, sufrimiento, situación difícil, complicada. Pero, amados, de un momento a otro, uno recibe tal vez una noticia o nos sentimos mal, alguien que de repente, por algo que solo lo piense. Por ejemplo, cuando uno se enferma y que piensa: ay, ¿qué tengo? ¿Qué tendré? Ay, y esto. Y solo lo feo se le Ay, ocurre. Dios, es que uno no puede decir que me pasó algo sencillo. No, grave. Sí. Grave. Entonces viene el temor. Y esa es una de las armas que el enemigo tiene para debilitar la fe que nosotros podamos haber alcanzado. Y realmente se vale de esas circunstancias para hacernos pasar a nosotros por ese temor que es tan humano. Amén. Es tan humano. O sea, y yo le quiero decir a usted en esta oportunidad, no se sienta mal porque haya sentido miedo, porque haya sentido temor. La gran solución que nosotros tenemos en ese momento es volver a Dios. Es decir: Señor, yo te creo a ti. He confiado a ti. Por un momento fui tan humana que me dejé llevar por el temor. Pero yo ahorita recupero mi confianza y creo que tú lo harás. Amén. Que yo estoy bien, o que esto se va a resolver, que aquella persona va a solucionar su problema, que mi hijo va a salir de cualquier situación. Entonces vemos que nosotros podemos recuperar la fe. Somos humanas y en nuestra humanidad le podemos tambalear un poquito, ¿verdad? Con nuestra fe. Y eso pasó con Jairo. Iban caminando con el Señor y imagínense usted oír: ya no molestes al maestro porque tu hija ya murió. Uy. Entonces era como un impacto tremendo para sus emociones y su mente. Sin embargo, el Señor le dijo: no temas. Tu hija va a ser sanada, no temas. Uy, qué hermoso esa respuesta, pero qué complicado creérsela. Entonces había una lucha
de Jairo en su fe. Creer eso con el impacto del mensaje que recibió, ¿verdad? Porque eso le podía impedir a él seguir con esa fe en la esperanza de que es cierto que el Señor había hablado. Y como hemos dicho, miraban al Señor Jesús como un hombre. No vino como un Dios, vino como un hombre y era complicado creerle, ¿verdad? Entonces, pero Dios en su misericordia pues también nos ayudó, ¿verdad? Y en la misma palabra el Señor nos dice, ¿verdad? Que en el Salmo 23:5 dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. O sea, no va a haber nada ni nadie que nos impida tener fe y seguir en ese camino con el Señor, ¿verdad? Porque realmente tenemos un Dios grande, tenemos un Dios que nos defiende y nos protege de todo mal, de todo daño. Y en el Salmo 56:3 dice, en el día que temo, en ti confío. O sea, cuando yo llego a tener miedo, yo voy a confiar en ti. O sea, me atacan ideas, pensamientos, me ataca el miedo, pero al mismo tiempo yo me levanto y digo, Señor, yo me agarro de tu mano y yo no tengo miedo, yo no temo, porque tú estás conmigo, tú me defiendes. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Y si acaso hay momentos de titubeo, pues volver a encarrilarnos ahí en la oración y pedirle al Señor auxilio. Amén. Amén. Y en la palabra está todo, la palabra nos fortalece, ¿verdad? Y está llena de palabras que nos dan fuerza y hacen que nos recuperemos ante circunstancias que nos tienen débiles. Tenemos un Dios grande que nos defiende y nos protege. La palabra es rica. Por ejemplo, nos dice, no temas porque yo estoy contigo. Eso está en Isaías 41:10. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20, el Señor jamás nos va a abandonar. No. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, estamos respaldados por Él. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Eso está en 1 de Juan 4:4. Y en Isaías 41:13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén, amén. Sí, qué versículo más hermoso, a mí siempre me fascina. El Señor ahí, o sea, nosotros tenemos ese alimento en la Biblia, para todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Comenzar a ejercitar nuestra fe, ¿verdad? Que la clave de recibir esas respuestas es creer. Amén. Dios quiere que le creamos, que confiemos en Él, que no dudemos, que descansemos confiadamente esperando su respuesta. Así que si nos encontramos en alguna dificultad, orémosle a Dios, orémosle, ¿verdad? Pero que ese tiempo que nosotros vamos a pasar con Él, que aprendamos también a descansar con Él. Porque Amén. Él dice, ¿verdad? Venid a mí todos aquellos que están cansados, que yo os haré descansar, para que Dios Amén. Pueda actuar en nosotros. Pero que tenemos que tener esa seguridad, ¿verdad? Que el estar a solas con Él, de alguna forma, sabemos que de ahí saldrán cosas buenas, ¿verdad? Así que ahora levantémonos en poder, autoridad, contra ese enemigo que quiere ganar almas, pero nosotros como cristianos sabemos dónde estamos parados. Estamos Amén. Parados firmes en la roca, ¿verdad? Y confiando Amén. Siempre en Él. Amén. Dice la palabra en 1 de Juan 4:18, el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Entonces, tenemos un Dios que nos ama con amor eterno, dice la palabra, Amén. Y nosotros lo que tenemos que hacer es creer y confiar en Él. Amén. Hacer uso de la espada que es la palabra. Amén. Y declararla y estar siempre con la palabra a flor de piel, de decir, me pasa esto, pero la palabra dice esto. Y cuando nosotros creemos firmemente en el amor de Dios para con nosotras, las cosas van a resultar
muy bien. Pero tenemos que creer en Dios, creer en el amor de Dios y tener mucha fe. Amén. Nuestro Dios nos cuida, amados. Tenemos que creer eso. Dios nos cuida, nos protege, nos guarda, nos defiende. Y es por nosotros. Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? La misma palabra. Pero es que tenemos que apoderarnos de esa palabra. Tenemos que creer, no solo repetirlo como loritos, sino que creer, ¿verdad? Cuando nosotros decidimos confiar en Dios, sin dudar, entonces el Señor no va a defraudar nuestra fe, ¿verdad? Cada vez que pidamos algo, que hagámoslo con nuestro corazón y Él nos va a responder. Él va a estar ahí de una manera especial, dándonos la respuesta. Entonces creamos, amados, creamos que Él es Dios. Él es todopoderoso. Amén. Y Él está por cada uno de nosotros y también por ustedes. Amén. Por cada uno de los ustedes que nos están oyendo, escuchando, viendo lo que ustedes quieran hacer con esta palabra. El Señor está también por ustedes. Amén. Pongamos nuestras vidas en las manos del Señor. Amén. Dice la palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Si Dios, vuelvo a decir, es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Lamentablemente se nos fue el tiempo. Y tenemos que orar, no sin antes agradecerles por su sintonía, por haber escuchado esta palabra. Y nosotros creemos sinceramente que esta palabra hará algo en sus vidas. Amén. Amén. Que esta palabra ha sido sembrado en un terreno fértil y que como ese granito de mostaza, su fe se va a ver acrecentada y usted va a creer en un Dios de poder, en un Dios de amor, en un Dios que nos ama a pesar de lo que nosotros somos. Amén. Que Dios me los bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos has permitido una vez más entrar a los hogares de nuestros hermanos, nuestros amigos, aún de gente que de repente no nos conoce, Señor, pero sabemos, Padre, que tu palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. Y nosotros hoy la hemos enviado, Señor, con la confianza y la seguridad de que llenará un vacío en el corazón de todos y de cada uno de los que nos escucharon. Sí, gracias, Padre, por este espacio, por esta oportunidad, por este tiempo. Amén. Y gracias porque todo lo hacemos reconociendo que tú eres el único digno de alabanza, de gloria y de honor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias y buenas noches. Que el Señor les continúe bendiciendo. Bendiciones, buenas noches, bendiciones. Les esperamos. Surcar la noche gris y echar la red a un mar que gime y llora, remar y resistir hasta que salga